Muy buenas tardes. Hoy tenemos el gran honor de pues contar con la participación de la licenciada Marilena Vázquez Taveras, es presidenta de Procompetencia de República Dominicana, quien nos impartirá una sesión de capacitación sobre la importancia de contar con una ley de competencia y una autoridad de competencia. La presidenta Vázquez Taveras es abogada y magíster en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Sureña. UNFU posee una maestría en Derecho Constitucional y Jurisdicción Constitucional otorgada por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en esa misma Universidad Española. Cuenta además con una especialidad en Derecho y Política de la Competencia avalada por la Lead University de Costa Rica. En su actividad docente y académica es catedrática a nivel de maestrías, impartiendo asignaturas especializadas como Derechos Fundamentales 1 y 2, Derechos Procesal Constitucional 1 y 2, Pensamiento Constitucional y Jurisprudencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST. También es catedrática de Derecho de Competencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y además es docente titular a nivel de grado, donde tiene a cargo las cátedras de Derecho Constitucional y Responsabilidad Civil y Responsabilidad Patrimonial del Estado en la UNFU. Cuenta con varias publicaciones de nivel nacional e internacional y es una activa conferencista en foros, congresos y seminarios relacionados con el derecho de competencia. En su experiencia profesional e institucional, en octubre de 2021 asumió el cargo de presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Procompetencia. Fue ratificada a unanimidad por la Cámara de Diputados, luego de ser propuesta en una terna por el Poder Ejecutivo. Antes de liderar Procompetencia, se desempeñó como directora del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional Dominicano. Previo a asumir la dirección de ese centro, trabajó como letrada del presidente del Tribunal Constitucional durante más de 9 años. Es para la SICOM, la Superintendencia de Competencia de Guatemala, un gran honor contar hoy con Marilena Vázquez Taveras. Gracias, Javier. Gracias por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la relevancia jurídica, económica y social de contar con una legislación de competencia robusta y con una autoridad pública dotada de independencia, recursos, capacidad técnica para hacerla efectiva. Guatemala ha dado un paso histórico al incorporarse a la comunidad de naciones que han decidido contar de colocar a la libre competencia en el centro de su política económica y de desarrollo. Y reconocemos con admiración la voluntad política que hace posible este momento. Este es un gran paso que representa más que una reforma administrativa. Este paso representa la construcción de una pieza esencial en la arquitectura institucional del mercado moderno. Las economías más dinámicas del mundo han comprendido algo fundamental. Los mercados no funcionan únicamente por la fuerza de la oferta y la demanda. Los mercados funcionan cuando hay instituciones fuertes, cuando se establecen reglas claras que generan confianza entre los actores económicos y que garanticen la competencia, ese proceso de rivalidad que impulsa la innovación y la eficiencia y que pueda desarrollarse sin distorsiones. En otras palabras, la competencia no es simplemente un fenómeno económico, es también una construcción institucional. Por eso, desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, hemos recorrido este camino, acumulando experiencias, lecciones y sobre todo la convicción de que contar con una legislación de competencia es uno de los instrumentos más poderosos de que dispone el Estado para garantizar mercados que funcionen
en beneficio de todos los dominicanos. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, voy a comenzar ya a hablar del tema concreto que nos convoca. Comenzando por qué es la competencia. La competencia es ese motor silencioso que transforma los mercados, obliga a innovar, premia la eficiencia y convierte el talento empresarial en crecimiento económico. La competencia, entendida en términos económicos, es el proceso dinámico mediante el cual las empresas rivalizan entre sí para atraer consumidores, ofreciendo mejores precios, mayor calidad, mayor variedad o mayor innovación. Y este proceso opera sin interferencias indebidas, tiende a maximizar el bienestar social al asignar recursos de manera eficiente, premiar la excelencia empresarial y disciplinar a los productores que intentan explotar a los consumidores. El profesor Richard Wish ha sintetizado con precisión los objetivos que persigue la competencia, estableciendo que el propósito de la legislación de competencia es asegurar que el proceso competitivo funcione sin restricciones, de modo que los beneficios de la competencia, precios más bajos, mejor calidad, mayor variedad e innovación, se trasladen a los consumidores. La competencia también estimula la eficiencia económica y permite el mejor uso de los recursos escasos de la sociedad. Esta visión del profesor Wish captura la esencia del rol de las autoridades de competencia: proteger la dinámica del mercado y que todos los agentes económicos puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados de bienes y servicios. De ahí que cada vez que tengo la oportunidad, reitero algo que pienso y que ha sido el principio que ha guiado nuestro accionar en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en la República Dominicana. Procompetencia es el mejor aliado de todo el que produce, compra y vende de forma lícita en la República Dominicana. Porque cuando las reglas del mercado son claras y se aplican de manera imparcial, la competencia se convierte en el mecanismo más poderoso para generar crecimiento, innovación y bienestar. Es por esto que considero que la reciente aprobación de la ley de competencia, la designación de los miembros del consejo directivo, de la designación del superintendente de competencia y la creación misma de la superintendencia de competencia de Guatemala es uno de los avances más significativos que ha experimentado Guatemala para el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el crecimiento económico, mejorar el clima de negocio e inversión, y debe entenderse como la construcción de una infraestructura institucional que protege el funcionamiento del mercado. Los países que han alcanzado mayores niveles de inversión, productividad e innovación no lo hicieron eliminando reglas, sino estableciendo reglas claras y aplicables por igual. La economía contemporánea ha abandonado hace tiempo la idea de que el desarrollo depende únicamente de la acumulación de capital o de la disponibilidad de recursos naturales. Hoy sabemos que el factor determinante es la calidad de las instituciones. El afamado economista Douglas North ha sostenido que las naciones prosperan no por la riqueza de sus recursos, sino por la calidad de sus instituciones. Cuando las reglas premian la innovación, la eficiencia y la competencia, las empresas crecen y las sociedades prosperan. Y en esa misma línea, Daron Acemoglu y James Robinson, también premios Nobel de Economía, en su famoso libro ¿Por qué fracasan los países?, plantean que los países prosperan cuando desarrollan instituciones inclusivas y fracasan
cuando predominan instituciones extractivas. Consideran que el factor determinante es la calidad de las instituciones políticas y económicas. ¿Y cuáles son esas instituciones inclusivas? Las que protegen derechos, garantizan igualdad ante la ley, permiten la entrada a los mercados, fomentan la competencia, incentivan la inversión e innovación. Y eso precisamente es lo que está llamada a ser la Superintendencia de Competencia de Guatemala. Las instituciones extractivas, por el contrario, concentran el poder económico, restringen la competencia, elevan barreras de entrada, limitan la innovación. Los mercados competitivos no surgen espontáneamente, requieren reglas y autoridades capaces de hacer cumplir. Ahora bien, resulta idóneo cuestionarnos por qué se necesita una ley de competencia y por qué el mercado necesita protección institucional. Una de las premisas fundamentales que justifican la existencia de una ley de competencia es el reconocimiento de que los mercados no son mecanismos autorregulados que, dejados a su libre devenir, producen automáticamente resultados óptimos para la sociedad. Esta premisa, que puede parecer contraintuitiva a quienes sostienen una visión estrictamente liberal de la economía, tiene hoy respaldo empírico irrefutable. De ahí la famosa frase del economista Joseph Stiglitz, que dice que los mercados no funcionan por sí solos, hay que hacer que funcionen. Y esta afirmación, aparentemente simple, encierra la razón de ser de toda legislación de competencia. No se trata de reemplazar el mercado ni de planificar la economía desde el Estado, sino de crear las condiciones jurídicas e institucionales para que el mercado funcione de manera genuina y competitiva. La ley de competencia cumple esta función al establecer reglas claras del juego económico, al definir con precisión qué conductas están prohibidas, al crear un sistema de sanciones que disuada a las empresas de incurrir en prácticas anticompetitivas y al proveer los remedios necesarios para restituir las condiciones competitivas cuando esas prácticas se producen. Uno de los aportes más influyentes de la teoría económica moderna proviene de la obra de Joseph Schumpeter, al explicar que la competencia no es simplemente una lucha por precios, es un proceso dinámico de innovación y destrucción creativa. Las empresas compiten introduciendo nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevas formas de organización productiva. Y en este proceso, la innovación desplaza estructuras productivas obsoletas y genera ganancias de productividad que impulsan el crecimiento económico. Pero este proceso solo puede funcionar si los mercados permanecen abiertos a la entrada de nuevos actores. Cuando las barreras de entrada se elevan artificialmente, cuando se consolidan acuerdos colusorios o cuando se abusa del poder económico para excluir competidores, el proceso competitivo se debilita y con él se debilita también la innovación. Por eso, la legislación de competencia no busca proteger competidores individuales, busca proteger el proceso competitivo mismo. La competencia es un proceso dinámico de rivalidad empresarial y cuando ese proceso funciona correctamente, los precios reflejan eficiencia, la innovación se acelera, la productividad mejora, las MIPYMES encuentran espacios de entrada y cuando ese proceso se distorsiona, se elevan precios artificialmente, se bloquea la entrada de nuevos actores, se protege la ineficiencia, se consolida el poder económico. Como ha señalado la UNTAC en múltiples informes sobre competencia y desarrollo, la competencia estimula productividad, crecimiento económico y empleo, además de reducir oportunidades de corrupción. Es importante señalar
que la ley de competencia es una garantía de seguridad jurídica. Desde una perspectiva jurídica, la política de competencia cumple una función que trasciende la mera regulación económica. Contribuye a fortalecer el Estado de Derecho económico. Desde la perspectiva de los operadores económicos, la existencia de una ley de competencia clara y de una autoridad que la aplica de manera consistente y predecible genera certeza jurídica, que es uno de los insumos más valiosos para la inversión. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, necesitan saber de antemano cuáles son las reglas del mercado, qué conductas son admisibles y cuáles son sancionables, y confiar en que esas reglas se aplican de igual manera a todos los operadores del sistema. Friedrich Hayek advertía que el funcionamiento de una economía de mercado depende de la existencia de un marco jurídico estable que limite la arbitrariedad y permita a los agentes económicos planificar sus decisiones con previsibilidad. Una legislación de competencia clara y una autoridad independiente generan precisamente lo contrario: reducir la discrecionalidad política, establecer estándares objetivos, genera previsibilidad regulatoria, aumenta la confianza de los inversionistas. En términos económicos, esto reduce los costos de transacción y genera y mejora el clima de negocio. La ausencia de reglas fomenta la captura. La existencia de reglas fomenta la inversión. Otra pregunta que conviene plantearse es: ¿por qué los países necesitan una autoridad especializada de competencia? Una ley de competencia sin autoridad técnica es, en gran medida, una promesa institucional incompleta. Para que la legislación produzca efectos reales en los mercados, es indispensable contar con una institución especializada, dotada de atribuciones suficientes, independencia operativa y capacidad técnica para investigar, analizar y sancionar las prácticas anticompetitivas. Esta conclusión, ampliamente respaldada por la doctrina y por la experiencia comparada, tiene fundamentos múltiples. En primer lugar, la investigación y el análisis de las prácticas anticompetitivas requiere conocimientos especializados en derecho, economía e industria que difícilmente puedan concentrarse en los órganos jurisdiccionales ordinarios, sobrecargados de trabajo y sin formación especializada en la materia. En segundo lugar, la detección de los cárteles y del abuso de posición dominante exige capacidades de investigación, poder de requerimiento de información, inspecciones, entrevistas, que solo puede atribuirse efectivamente a un organismo administrativo con mandato legal expreso. La doctrina comparada es unánime en este punto. La experiencia de las jurisdicciones más avanzadas en la aplicación del derecho de la competencia, como Estados Unidos, Unión Europea, Alemania, Brasil, México, Chile, Colombia, permite identificar un conjunto de atributos que son condición sine qua non para la efectividad de una autoridad de competencia. El primero y más fundamental es la independencia. Una autoridad de competencia que puede ser objeto de instrucciones políticas en sus decisiones de investigación o sanción no puede cumplir su función. La independencia debe ser orgánica, separación del Ejecutivo Central, debe ser funcional, dígase autonomía en la toma de decisiones, y también presupuestaria, contar con recursos propios que no dependan de decisiones discrecionales del gobierno de turno. El segundo atributo es la especialización técnica. Los funcionarios de una autoridad de competencia deben tener formación sólida en derecho y economía, y la institución debe invertir permanentemente en la capacitación de su personal y en el desarrollo de metodologías de análisis de mercado, investigación de cárteles y evaluación de operaciones de concentración. El tercer atributo es el alcance de sus poderes de investigación y sanción.
Una autoridad sin capacidad real de imponer sanciones disuasorias carece de los instrumentos necesarios para cambiar el comportamiento de los operadores. En el contexto de las jurisdicciones latinoamericanas, donde las empresas involucradas en prácticas anticompetitivas suelen ser económicamente poderosas, las sanciones deben tener un efecto disuasorio real. El cuarto atributo que la UNTAC ha señalado como determinante para las jurisdicciones en desarrollo es la credibilidad institucional. La autoridad de competencia construye su credibilidad a través de la consistencia, la transparencia y la calidad técnica de sus resoluciones. Cada caso bien instruido y bien fundamentado contribuye a consolidar la cultura de competencia en los mercados. En este proceso, la abogacía de la competencia, la promoción activa de una cultura de libre competencia entre los operadores económicos, los reguladores sectoriales y el público en general, es tan importante como la labor sancionadora. Aquí quiero explicar por qué es indispensable la actuación de la autoridad de competencia en sus diferentes roles. Para la defensa de la competencia, investiga con criterios técnicos, evalúa mercados con herramientas económicas, impone sanciones disuasorias. En su función de promoción de la competencia, emite opiniones preventivas, construye cultura de competencia, enseñando a los agentes económicos locales a competir respetando las reglas, lo que los entrena para competir en un mercado abierto. Pero además cumple una función crucial: previene distorsiones regulatorias antes de que ocurran. En el caso de Guatemala, el artículo 25, numeral 1 de la Ley de Competencia, que habilita la emisión de opiniones consultivas, puede convertirse en un instrumento estratégico para fortalecer el clima de negocio, la seguridad jurídica, porque evita que nuevas regulaciones o actuaciones del Estado pudieran afectar la libre competencia o generar barreras de entrada. Y en ese sentido, quisiera referirme a lo que ha sido la experiencia concreta de mi país, República Dominicana, y a cómo la labor que realizamos desde aquí, desde Procompetencia, ha contribuido a mejorar el clima de negocio en nuestro país. La experiencia de la República Dominicana en la construcción de su sistema de competencia ofrece lecciones valiosas para jurisdicciones como Guatemala, que inician este camino institucional. Nuestra Ley General de Defensa de la Competencia, la Ley 42-08, fue aprobada en enero del 2008 como resultado de un proceso legislativo que se extendió por más de una década. Originado en el proyecto de Código de Ordenamiento de Mercado discutido desde el 1995, la ley respondió también a una exigencia específica de ERCAFTA, el Tratado de Libre Comercio que vincula a la República Dominicana con Centroamérica y los Estados Unidos. Procompetencia inició sus operaciones en el 2011 con la designación del primer consejo directivo, pero no fue hasta el 2017 con la designación de la primera dirección ejecutiva cuando la ley entró en plena vigencia. Desde entonces hemos transitado un recorrido institucional exigente del que hemos extraído 4 lecciones fundamentales, cada una ilustrada con nuestra experiencia concreta. La primera lección es que la construcción de la credibilidad institucional requiere tiempo, consistencia y la voluntad de enfrentar casos de alto impacto. Los mercados y los operadores económicos no cambian su comportamiento de manera inmediata. En nuestro caso, la credibilidad se ha forjado desde las primeras decisiones sancionatorias que en el 2018, con más, en donde Procompetencia sancionó a la Cervecería Nacional Dominicana, empresa con más del 98% de cuota de mercado por abuso de posición dominante, y en 2021 sancionó a 4 distribuidoras farmacéuticas
por participación en un cártel fijando precios, un cártel de medicamentos. Y este último caso fue confirmado, ha sido confirmado por el Tribunal Superior Administrativo, constituyendo un precedente judicial fundamental. Más recientemente, la República Dominicana pues registró su primer caso de colusión sancionado en compras públicas mediante la resolución 0924, en la que se impusieron sanciones a 2 empresas por coordinar ofertas en un proceso de contratación de los comedores económicos del Estado. La lección es clara. Cada caso resuelto con rigor técnico construye la reputación de la institución y envía una señal inequívoca al mercado de que las reglas de competencia se aplican a todos por igual. La segunda lección es que la abogacía de la competencia es tan estratégica como la función sancionatoria. Un entorno normativo y regulatorio que genera barreras artificiales a la competencia puede hacer inútil la labor sancionatoria de la autoridad. En la República Dominicana, Procompetencia ha duplicado su ritmo de emisión de informes técnicos de recomendación en los últimos años, pasando de un promedio de 5 informes anuales antes del 2021 a 12 informes por año en el periodo más reciente, con más de 60 informes emitidos a 14 instituciones públicas, incluyendo ambas cámaras legislativas, reguladores sectoriales y ministerios. Hemos analizado, por ejemplo, un proyecto de ley que pretendía modificar la ley de residuos sólidos y que planteaba la creación de monopolios regionales en detrimento de las MIPYMES, en el cual propusimos reformas significativas que fueron luego asumidas por el Poder Ejecutivo para observar ese proyecto de ley y evitando así la creación de monopolios regionales. También hemos observado, por ejemplo, la ley, hemos presentado informe a la ley de compras y contrataciones públicas para blindar las licitaciones contra prácticas colusorias. Adicionalmente, nuestro Observatorio de Condiciones de Competencia en los Mercados, que está desde el 2016, monitorea semestralmente las condiciones competitivas de todos los mercados de la economía dominicana mediante criterios de priorización que permiten identificar sectores con riesgo de prácticas anticompetitivas. La interlocución activa con el legislador y con los reguladores sectoriales para identificar y remover obstáculos normativos es, en definitiva, una prioridad estratégica tan importante como la investigación de conductas. La tercera lección es que la aplicación de la ley de competencia requiere aliados y posicionamiento. Ninguna autoridad de competencia puede ser efectiva en solitario. Procompetencia ha formalizado más de 24 acuerdos de cooperación interinstitucional, tanto con reguladores sectoriales como con entidades de contratación pública, y ha capacitado a cerca de 15,000 personas desde el 2021, incluyendo un plan especializado de detección de colusión que ha formado a más de 800 funcionarios públicos que trabajan en los procesos de contratación pública. En el ámbito académico, el concurso de ensayos Escribiendo por la Competencia ha crecido en su primera edición 198 inscritos, en la segunda edición 296, en la tercera edición, fue la última, pues se inscribieron 459 personas, estudiantes universitarios y en esa última edición profesionales para escribir por la competencia. Igualmente bueno, eso involucró a cerca de 30 universidades de todo el territorio nacional. También desde el 2023, pues hemos tratado de aportar al conocimiento del derecho de la competencia con el Anuario Dominicano de Libre Competencia, que reúne contribuciones de expertos nacionales e internacionales, construyendo doctrina especializada. A nivel internacional, en el 2024, la República Dominicana fue sede del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia,
En julio del 2023, pues presidimos el grupo intergubernamental de expertos de la UNTAC en Ginebra. Y eso pues constituyó un hito histórico para una autoridad de competencia joven como lo es la República Dominicana. En 2023, la OCDE y el BID realizaron un examen interpares de nuestro sistema de competencia, cuyas recomendaciones han orientado nuestra agenda de reforma. La construcción de alianzas con la academia, con los medios de comunicación, con la comunidad empresarial y con la comunidad internacional de competencia es una condición necesaria para que la legislación y la aplicación de derecho de la competencia tenga un impacto real en la estructura de los mercados. La cuarta lección, y quizás la más importante, es que la independencia no se declama, se defiende. La independencia de la autoridad de competencia es objeto permanente de presiones económicas, políticas, mediáticas, que buscan condicionar sus decisiones. El diseño institucional de Procompetencia, con un consejo directivo cuyos 5 miembros son designados por mandato no renovable de 5 años, con rotaciones escalonadas y con separación estricta entre las funciones de investigación y las de decisión, constituyen un blindaje estructural fundamental. Pero el diseño legal no basta. La fortaleza institucional se demuestra en la práctica cuando la autoridad investiga sectores con alto poder económico y político, cuando mantiene la transparencia de sus resoluciones y cuando alcanza estándares de excelencia en gobernanza que la posicionan entre las instituciones mejor evaluadas del sector público dominicano. La experiencia nos enseña que la independencia se construye con cada decisión técnicamente sólida y es, en última instancia, el fundamento de la credibilidad y la legitimidad social de la autoridad de competencia. En este punto vale la pena abordar la relación entre competencia y MIPYMES para desmontar uno de los mitos más comunes en esta materia. Existe la percepción de que la ley de competencia protege únicamente al consumidor, pero no al empresario. Y esto no es correcto. En economías concentradas, las MIPYMES suelen enfrentar barreras de entradas regulatorias, exclusividades contractuales, integraciones verticales cerradas, acceso restringido a insumos y la legislación de competencia lo que hace es mantener abiertos los mercados, reducir barreras artificiales, impedir bloqueos estratégicos, permitir movilidad económica y sobre todo garantizar que todos los oferentes, todos los agentes económicos, independientemente de su tamaño, puedan competir en igualdad de condiciones. Es nivelar el terreno de juego para que todos puedan competir en igualdad en los mercados de bienes y servicios. La profesora Leonor Fox ha señalado que en países en desarrollo la competencia puede empoderar a los Davids frente a los Goliaths, manteniendo abiertos los caminos de acceso. Y eso no significa proteger ineficiencia, significa impedir cierres artificiales. Otro elemento fundamental es entender la competencia como una política anticorrupción y de fortalecimiento de la integridad institucional. Existe un vínculo profundo y cada vez mejor documentado por la evidencia empírica entre competencia económica, calidad institucional y control de la corrupción. Cuando los mercados carecen de competencia efectiva, se generan rentas económicas extraordinarias, se facilita la captura regulatoria y aumenta el riesgo de prácticas corruptas o colusorias. El Banco Mundial ha advertido que las estructuras de mercado excesivamente concentradas o protegidas tienden a crear incentivos para la extracción de rentas, debilitando tanto la eficiencia económica como la confianza en las instituciones públicas.
En la misma línea, el Banco Interamericano de Desarrollo, en su más reciente análisis sobre competencia y desarrollo en América Latina, ha señalado que la política de competencia no es solo una política económica, sino también una herramienta esencial para fortalecer la integridad institucional y la gobernanza pública. ¿Por qué? Porque la competencia reduce los espacios donde prospera la opacidad, la discrecionalidad y la captura del regulador. Y esto resulta especialmente evidente en las compras públicas, uno de los ámbitos más sensibles para la integridad del Estado. Durante diversos estudios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo demuestran que introducir competencia efectiva en los procesos de contratación pública puede reducir significativamente los sobrecostos asociados a colusión, favoritismo o asignación ineficiente de recursos. En términos prácticos, más oferentes es igual a menor margen para acuerdos colusorios, a reglas claras y predecibles es igual a discrecionalidad administrativa, a menor discrecionalidad administrativa, y supervisión técnica especializada es igual a mayor transparencia y rendición de cuentas. La competencia, en este sentido, reduce la opacidad, fortalece la transparencia y mejora la eficiencia del gasto público. Por eso, organismos multilaterales como la OCDE, el Banco Mundial y el BID coinciden en una conclusión clara. La política de competencia es también una política de integridad pública y de buena gobernanza económica. Para concluir, quisiera referirme a la relación entre la promoción de la competencia y la atracción de inversión. Permítanme ahora abordar un aspecto particularmente relevante. Cuando un inversionista evalúa la posibilidad de invertir en un mercado, analiza múltiples variables: el tamaño del mercado, la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, el marco regulatorio y, cada vez con mayor atención, el nivel de competencia existente en ese mercado. El Banco Mundial ha documentado que los mercados caracterizados por barreras artificiales de entrada, estructuras altamente concentradas o privilegios regulatorios tienden a atraer menores flujos de inversión productiva, porque los potenciales entrantes perciben que el acceso al mercado depende más de relaciones privilegiadas que de eficiencia empresarial. Por el contrario, un mercado competitivo envía una señal poderosa al inversionista, que el éxito empresarial depende de la innovación, la eficiencia y la calidad, y no de la cercanía al regulador o de barreras artificiales de entrada. Por eso, los países que fortalecen sus instituciones de competencia generan tres activos fundamentales para el clima de negocio: previsibilidad institucional, confianza empresarial y reputación internacional como destino de inversión. Permítanme ser muy clara en este punto. La política de competencia no está diseñada para castigar el éxito empresarial. Las empresas que compiten con eficiencia, innovan, ofrecen calidad y optimizan costos no tienen nada que temer de la ley de competencia. La ley está diseñada para algo muy distinto. Está diseñada para sancionar la mala fe comercial, para sancionar la trampa, no el éxito. La resistencia inicial que a veces surge frente a nuevas autoridades de competencia suele provenir de la incertidumbre institucional. Y la mejor respuesta frente a esa incertidumbre es una institucionalidad técnica, independiente y profesional que garantiza reglas claras, previsibilidad, transparencia y que trabaja en el fortalecimiento del clima de inversión. Como enseñó Douglas North, el desarrollo de un país depende de la calidad de sus instituciones, y pocas instituciones son tan decisivas para el crecimiento como aquellas que garantizan mercados abiertos, reglas claras y competencia real. Por eso, la creación de la Superintendencia de Competencia
de Guatemala no debe entenderse como un simple cambio administrativo. Es una decisión estructural de la política pública. Es política económica, política de Estado de Derecho, política de gobernanza y política de crecimiento. Y la evidencia internacional es contundente. Los países que han fortalecido sus sistemas de competencia han logrado aumentar la productividad, atraer más inversión, reducir espacios de corrupción y fortalecer sus instituciones económicas. La competencia, por tanto, no es un lujo regulatorio. Guatemala está construyendo una infraestructura institucional para lograr mayor desarrollo económico. Está construyendo una garantía institucional para mercados abiertos, transparentes y dinámicos. Y desde Procompetencia, con la satisfacción de compartir con ustedes nuestra experiencia y nuestra amistad institucional, les expresamos nuestra disponibilidad para acompañar a la Autoridad de Competencia de Guatemala en su camino institucional, poniendo a su disposición nuestra experiencia, nuestras metodologías y nuestra voluntad de cooperación. Las autoridades de competencia de la región somos parte de una misma comunidad de propósito: construir economías más justas, más eficientes y más inclusivas para los ciudadanos de nuestros países. Porque cuando la competencia funciona, gana el consumidor, ganan las MIPYMES, gana el empresariado eficiente, gana la inversión, gana el país, gana América Latina, gana nuestra región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Fue un gran honor para la Superintendencia de Competencia contar con las lecciones y experiencias de Procompetencia y de la República Dominicana. Te admiramos y anhelamos ser algún día como Procompetencia. Queremos seguir sus pasos para construir una autoridad de competencia técnica, objetiva y creíble. Construir una autoridad que sea una autoridad fuerte, con credibilidad, y ese acompañamiento de amistad institucional, de Procompetencia, va a hacer que seamos una autoridad fuerte y que los ciudadanos de Guatemala, especialmente los más necesitados, reciban el bienestar que genera una verdadera libre competencia. De nuevo, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto para mantener esta amistad institucional. Muchísimas gracias.